Entonces, listo, comienzo acá la grabación. Entonces, lo primero que ustedes deben saber sobre esto es que yo acá cuento con un entorno de Python, el cual pues tiene ciertas ventajas, ¿sí? Básicamente pues nos ofrece la posibilidad de hacer programas en Python sin tener que instalar nuestra PC. Y gratuitamente Google nos proporciona una RAM de, si no estoy mal, la RAM es de 1 GB o creo que la actualizaron a 2 GB. Sí, la RAM es nos dan 12 GB de disco, aunque pues realmente este disco está compartido con el espacio que uno tiene allí en el entorno de Google, que creo que es una tera, creo que son 100 GB gratuitos. Y básicamente nos da una memoria de, si no estoy mal, es una memoria de 12 GB supuestamente. ¿Sí? Es una memoria de 12 GB. Pues bastante, como ustedes pueden ver, es una máquina bastante respetable. Y además de eso, en que esto lo vamos a ver después, nosotros vamos a poder también utilizar aceleración por hardware. Nos da una pequeña GPU, es una GPU bastante modesta, es una GPU de 512 megas, pero nos va a servir para, sobre todo, las redes convolucionales. Como ven, es bastante, pues tenemos bastantes recursos de forma gratuita. Entonces, acá uno cómo ejecuta algo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar, por ejemplo, el print hola mundo. ¿Sí? Por ejemplo, print hola mundo, y ustedes pueden observar que él allí nos da el resultado. ¿Cuál es la ventaja? Que Google Colab nos almacena esta información y pues va a quedar allí para consulta. O sea, si alguien más abre el Colab, pues les queda así. Y pues ya lo bueno es que quedan los resultados ejecutados. Bien, hablando de Python, entonces vamos a hablar de algunas definiciones sobre Python. Primero que todo, Python es un lenguaje de programación que es de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros declaramos variables, ¿sí? Pues aquí tenemos a igual a 1. Las variables tienen asignadas un tipo, ¿sí? Pero es una etiqueta, ¿sí? Que identifica el tipo. En este caso sería una variable tipo entero. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que nosotros también podemos cambiar el tipo de la variable por otro totalmente diferente. Por ejemplo, por un string. Y si hacemos print type de A, pues acá cambia, bueno, porque no he ejecutado esta celda. Entonces, miren que acá cambia a string, ¿sí? Entonces, este lenguaje tiene esta característica de que es de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de Java, por ejemplo, o C++, nosotros cuando declaramos básicamente el lenguaje de programación asigna el tipo directamente en tiempo de ejecución. Por ejemplo, también funciona, por ejemplo, como en el caso de JavaScript, que pues, es un lenguaje bastante común. Bueno, este lenguaje nosotros vamos a poder definir las estructuras condicionales iterativas tomando en cuenta la indentación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted declara un bloque de estructura, sea condicional o sea de iteración, usted va a tener que colocar indentado correctamente la información. ¿Qué pasa con esto? Esto es una de las mayores, de pronto, dificultades cuando uno está iniciando con este lenguaje, porque uno está acostumbrado a los brackets, o sea, los abre y cierra llave. Cosas que nos ofrece JavaScript, Java o C++, por ejemplo. Pero Python no maneja eso. Python, por ejemplo, si yo voy a declarar una condición if, por ejemplo, yo puedo decirle a igual int input ingrese un número, por ejemplo, y por acá le puedo decir, bueno, si ese número es mayor que 5, entonces imprima a es mayor que 5, y si no, print a es menor que 5. Obsérvese que Python menor o igual que 5. Obsérvese que Python básicamente lo que hace es, a partir de la indentación, miren, a partir de este espacio, indicar qué es lo que va dentro de un bloque de una ejecución. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir esto, ingrese un número, por ejemplo, ingresar el 7, y acá me va a decir, no, a es mayor que 5. ¿Sí? Eso es lo que me responde este condicional. Obsérvese que tiene esta relación acá. Bien, Python hasta no recuerdo bien cuál es la versión del Python que tienen acá, creo que es la versión 3.8, la verdad no
recuerdo muy bien qué versión exactamente tiene el Colab. Python usualmente no tiene la sentencia switch, sí, switch, pero a partir de la versión 3.11 ya la tiene. Creo que este todavía no tiene actualizado eso, pero bueno. Entonces, ¿qué estructuras de control? Está primero el if, y el if, nosotros, pues por ejemplo, si tenemos un condicional, por ejemplo, a mayor que, por ejemplo, podemos preguntar si a es mayor o igual que 0 y a es menor que 5. Entonces, digamos, imprima 1, else if a mayor o igual que 5 y a menor o igual que 10. Por ejemplo, si vamos a preguntar por rangos, entonces digamos print 2. Obsérvese que acá, miren cómo yo voy manejando las indentaciones y el mismo Tursor me lo está dando. Else, digamos a mayor, print 3. Entonces, ¿qué pasa acá? Como ven, podríamos hacer un condicional animado así, pero Python tiene una facilidad, es que nosotros podemos utilizar una compresión, un azúcar sintáctico. Azúcar sintáctico es escribir un código de una forma mucho más comprimida a partir de cosas que nos ofrece el lenguaje. Y existe la sentencia del if. La sentencia del if comprime lo que es el if y el else. Es básicamente else if. Entonces nosotros podemos escribir un condicional anidado de esta manera. Básicamente en el caso de Java, bueno, hasta las versiones que yo conozco, pues uno si quiere hacer condicional alineado puede colocar un if, else, if, else, if, else. Entonces las ventajas que ofrece Python es esta. Creo como A quedó valiendo 7, creo que nos va a imprimir 2, si no estoy mal. Así, efectivamente aquí lo hizo. Entonces, de esta manera ustedes pueden escribir el if, de una manera mucho más comprimida. Luego viene el for. Resulta que el for aquí no es un iterador, no es una estructura de índice de control. O sea que, por ejemplo, que ustedes hacían en Java, por ejemplo, for y nt igual a 0 y menor de tal cosa y el cambio, ¿verdad? Resulta que acá no es así. El for aquí es estrictamente iterador. ¿Qué quiere decir que sea estrictamente iterador? Él va a tomar una colección de datos. ¿Qué es una colección? Una lista, un conjunto, un diccionario, entre otros, que eso lo mostraré ahora brevemente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero iterar, podría hacerlo sobre una lista. Entonces, por ejemplo, for y la lista 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una lista de números. Print i. Entonces, obsérvese acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué pasa acá? El for no es que tome una variable y haga un cambio con ella, sino que él toma una colección de elementos que nosotros podemos manejar como una lista o, por ejemplo, con los famosos rangos. Por ejemplo, for k in range, por ejemplo, entre 0 y 10. El range te va a generar los números desde el 0 hasta el 10, de 1 en 1. El range trabaja solo con enteros y, pues, sin incluir el 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, print k. Pero el range es una colección de igual manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, el range es igual a una colección de datos, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá. Y no incluye el último, pero pues la idea sigue siendo la misma. El for no es que cree las variables de control, sino que vamos a crear una variable y la vamos iterando sobre una estructura de datos, que en este caso pues es una de las colecciones de Python. El que sí se más asemeja es el caso del while. El while funciona igual que en los lenguajes más comunes. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner a igual a 0 y, por ejemplo, mientras a sea menor o igual que 10, imprima a y a le suma 1, más igual 1. Lastimosamente aquí no existe el más. Esto no es válido aquí. Sí, no, Python no lo tiene. Entonces, bueno, aquí nos va a imprimir los números desde el 0 hasta el 10. Entonces, ¿qué pasa? El while sí funciona de la misma manera. Estructura do while no tenemos, ¿sí? La estructura do while no tenemos. Bien, no sé si hay preguntas hasta este punto. Vimos lo que fueron los tipos, variables, los condicionales, el for y el while. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo se hace acá? Lo importante es que ustedes tengan presente este tema de la indentación. Si la indentación no se hace de forma correcta, va a tener problemas. Entonces, por ejemplo, si yo este señor lo meto más adentro, por ejemplo acá, miren que ya me está marcando un error. Y me da un error acá, ve, indentación, no esperar. Tienen que ir todas en la misma. Y si yo llego a hacer esto de colocarlo acá, va a quedar por fuera del while y se me va a generar un ciclo infinito. Entonces hay que tener mucho cuidado
es con el tema de la indentación. Esto es una de las cosas como más que al principio asustan con el lenguaje, pero ya después uno se da cuenta de los beneficios que tiene este lenguaje. Y pues que actualmente, a pesar de que es más lento que otro lenguaje de programación porque es un lenguaje interpretado, no es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir un lenguaje interpretado? Que este lenguaje realmente hay una máquina virtual, hay un programa que es la máquina virtual de Python que se encarga de básicamente ese código que tú colocas irlo leyendo línea por línea. De hecho, nótese que si yo cometo algún error de sintaxis, por ejemplo, decir esto, que es un error de sintaxis, miren que, esto ya lo manejo un poco más, pero hagamos algo ilegal, por ejemplo, A dividido 0. Entonces, él va a hacer todo, pero los tipos de errores él me los va a dar después de ejecutar, que esto es un error de ejecución. Es una de las características, lee línea por línea y él se detiene en el momento que hay un error, sí, hay un error. O por ejemplo, si yo intento hacer una concatenación ilegal, por ejemplo, A es igual a A más, y lo intento concatenar con 1, que esto es una operación ilegal. Entonces pues dice pues que yo no puedo aplicar una suma, una concatenación entre un entero y un string, por ejemplo. Cosas que por ejemplo Java nos advertiría en el tiempo de compilación. Entonces eso es una de las cosas. Y por esa razón es más lento. Y son cosas que están solucionadas en el momento. En la nueva versión se ha mejorado la velocidad alrededor de un 60%, o sea, ya está bastante competitivo. Y saber Python hoy en día, pues ustedes imagino se han dado cuenta en las ofertas laborales, Python es uno de los lenguajes más solicitados, ¿sí? En general. Bien, hemos abordado variables, condicionales, iteradores y iteradores for e iteradores while. No sé si tengan alguna duda sobre eso, porque ya arrancaría con estructuras. No sé si todo está bien por el momento. Bien, no había visto esa pregunta. Bien, no, estructuras así, pues ya tendríamos que verlo a través de clases, respondiendo a la pregunta. Tenemos que verlo a través de las clases de Python. Pero lo bueno es que pues realmente en este curso no vamos a necesitar mucho de programación orientada a objetos. Bueno, entonces a partir de aquí viene el tema de las funciones. Python tiene las características de los lenguajes funcionales, es decir, uno puede tener funciones normales que reciban datos. Por ejemplo, def f de x, y esto digamos que crea una variable x1 que es x al cuadrado y una variable x2 que es y al cuadrado. Y digamos que me nos da la suma de estas dos. Ahí cometí un error, return x1 más x2. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir así una función. Siempre con estos dos puntos y pues finaliza de esta manera. Y puedo decirle que a f, por ejemplo, de 2, 3. Entonces, por ejemplo, aquí nos devolvería 13, que es 4 más 9. Entonces, ¿qué pasa? Yo también podría tener una función g, obsérvese. G de x k, x, y por ejemplo yo puedo decirle que x1 es igual a k evaluado en xy y x2 es k evaluado en xy, por ejemplo, en y, x, por ejemplo, y al final retornar x1 más x2. Obsérvense lo que voy a hacer acá. Lo que voy a hacer es enviarle la función f a g. Entonces le envío la función f y le envío dos números arbitrarios. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren, 50. Yo tengo la posibilidad de enviar funciones como parámetros directamente, ¿sí? Entonces, esta es una de las características pues, que más interesan de este lenguaje de programación. Es que uno puede tener las funciones normales y funciones que reciben funciones como entrada. También podemos tener, en el caso de este lenguaje, también podemos tener funciones que devuelven funciones. Por ejemplo, def g de y, k, de x, y, pongámosle h, x, y voy a definir una definición de h2 que recibe a y b y que me retorna a más b, por ejemplo. Y voy a retornar, por ejemplo, h2, puede ser x más a más b, por ejemplo, más y. Por ejemplo, yo podría tener esto. Y miren lo que sucede. Si yo llamo a h,
miren lo que sucede. Me vuelve una función. O sea, podemos tener funciones que entran como parámetros o funciones que devuelven funciones. Esto va a ser muy útil sobre todo cuando estemos viendo la librería NumPy, porque va a ayudar a comprender un poco mejor cuando suceden ciertas cosas. Entonces, bien, y ahora, ¿cómo haría yo para evaluar esto? Yo sé que la evaluación de h me vuelve una función, entonces pues yo la puedo reevaluar. Entonces, por ejemplo, le envío acá 4 y 5, por ejemplo. Sé que esto devuelve una función y la vuelvo a evaluar, y esto ya me devuelve un número, que es 12, que es 1 más 2 más 4 más 5. ¿Sí? Entonces, bueno, son características generales de las funciones que nosotros podemos ver. Otra cosita que tiene Python son las estructuras de datos o las colecciones. Vamos a tener 4 tipos de colecciones y de acuerdo a sus características. Entonces podemos tener, voy a meter una celda de texto. Entonces, permítanme un segundo, acá. Entonces tenemos, las colecciones que tenemos en Python son diccionarios, tenemos conjuntos, tenemos listas y tenemos tuplas. ¿Sí? Esas son las 4 principales. Ah, bueno, y las cadenas de caracteres también son... Las cadenas de caracteres también son estructuras. Ya vamos a ver. Hay 4 conceptos que vamos a manejar acá. Cuando son mutables o no mutables. Entonces, ¿qué quiere decir? Mutable, una estructura es mutable cuando permite cambiar su información interna. Las que son mutables son los diccionarios, es mutable, los conjuntos son mutables y las listas son mutables. Que es decir, que se pueden cambiar. Tuplas y cadenas de caracteres no son mutables. Y tenemos aquellos que son de indexación o secuenciación o de iteración. ¿Qué quiere decir de secuenciación? Que usted puede usar un índice numérico. Puede usar un índice numérico para acceder a los datos. O sea, en este caso, pues los tendríamos desde 0 hasta n-1. O sea, usualmente lo que ustedes conocen, la indexación de arreglos, por ejemplo. ¿Cuáles son de indexación? Las tuplas, las listas y las cadenas de caracteres. ¿Sí? Esos son los que son de indexación. Estos son conceptos pues, que nos ayudan bastante y de acuerdo al tipo de operación vamos a tener operaciones in place, es decir, modifican la estructura y nos retornan un valor. Eso lo vamos a ver mucho en listas, sobre todo, porque entender esto ayuda a entender ciertas situaciones. Y operaciones de valor crean una nueva estructura modificada. Entonces, aquí vamos con esto. Entonces, empezamos con la primera estructura de datos, que es el diccionario. Entonces, ¿qué pasa con el diccionario? El diccionario es una colección de par llaves valor. Las llaves deben ser únicas. Por ejemplo, nombre, Carlos. Edad, 23. Ciudad, Cali. País, vamos a ponerlo acá, Colombia. Entonces lo declaramos acá. Los diccionarios en Python son de esta manera. Me imagino ustedes están habituados a los JSON. Es muy parecido a los JSON. De hecho, Python con esta estructura de datos ustedes pueden programar muy fácilmente la conversión de JSON a estructuras de datos. Y básicamente lo que se hace internamente en Python a través de una librería que se llama JSON es, por ejemplo, manejarlos como diccionarios. Eso facilita mucho las cosas. Entonces, este es un diccionario. Aquí me faltó una cosa. Entonces, acá, miren que acá declaramos el diccionario. ¿Sí? La única característica es que estos deben ser diferentes. ¿Qué cosas podemos hacer con los diccionarios? Por ejemplo, yo puedo acceder a un campo directamente a través de su llave. Por ejemplo, aquí me devuelve Carlos. O por ejemplo, yo puedo cambiar básicamente accediendo acá. Ahora no es Carlos, sino es Juan. Y si vamos para el diccionario, pues nos va a devolver ahora el diccionario con Juan. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es una estructura mutable. Como yo había mencionado, los diccionarios son mutables, o sea que pueden cambiar su estructura.
¿Qué otra cosa podemos hacer? Nosotros podemos insertar nuevas llaves, por ejemplo, empleo. Entonces, ese es ingeniero de sistemas, desarrollador de software. Entonces, acá desarrollador de software y tenemos, miren, se agrega. ¿Sí? Es una estructura, miren, es bastante plastilina, en ese sentido de que es muy maleable. Y bien, ahora, si usted quiere recorrer esta estructura, resulta que esta estructura no es de indexación, no es una estructura secuencial. Yo miro una cosita acá, esto quiero que quede como una lista, a ver. Esperen alguna cosa acá que no me gustó cómo quedó. Entonces son conjuntos, aquí con asterisco, tuplas son indexación, sino que quiero que quede bien. Y acá asterisco cadenas de caracteres. Muy bien. Creo que ya me queda mucho mejor. Ahora sí quedó bien. Entonces, bien. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, acá yo he colocado. Entonces, ¿qué cosas nos puede ofrecer un diccionario? Entonces, básicamente, nosotros podemos a través de un iterador, entonces, por ejemplo, podemos tomar lo siguiente. Si solamente lo hacemos así, si itero sobre el diccionario, él solo me va a iterar sobre las keys. Miren acá, nombre, edad, ciudad, país y empleo. También puedo iterar a través de la parte key value, utilizando una cosita que se llama punto values. Y él nos va a devolver ambas. Miren acá. Perdón, vamos a ver si acá me ayuda. Values. Es que no me acuerdo, creo que es. Sí, debe ser values. Creo que es. Sí, son values. Oh, chanfle. Values son los valores, creo. ¿Cuál era el que me devolvía la tupla? Bueno, este me devuelve los valores. A través de los valores. El que me devuelve la tupla. Punto keys. No, keys me devuelve las llaves. Las llaves. Y no que me olvidó el otro. Pero ¿saben cuál es la ventaja de esto? Que uno puede decir help. Hey, necesito ayuda. Entonces, creo que es dict. Lo bueno es que uno puede utilizar esta funcióncita que llama ayuda. Y él de aquí le muestra la información. Muy útil, miren esto. Entonces, bueno, a mí se me olvidó. Entonces, por acá puedo buscar cuál es el método. Creo que se llama items. Lo había olvidado. Sí, se llama items. Entonces, a través de items, lo bueno es que pues, uno aquí tiene todo. Entonces, par key value. Entonces, K, B. Entonces, uno puede iterar a través de los items. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, básicamente le toma la K como la key y la V como el value. Entonces, a partir de ello, ustedes pueden iterar, digamos, sobre este tipo de estructuras. Ahora bien, la segunda estructura que vamos a ver son las listas. Estas listas se declaran de esta manera. Lista 1. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, he declarado esa estructura. Estas listas son listas enlazadas. ¿Sí? Entonces son fáciles de construir, pero costosas de recorrer. No sé si lo recuerdan. Ya por allá en los cursos de algoritmos. Entonces, pues las de Python son muy maleables. De hecho, son tan maleables que ustedes pueden tener listas así. Listas con diferentes cosas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tiene un string, por acá tiene esto, pueden tener listas de listas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 2, 3, no tienen que tener la misma dimensión. O sea, esto es totalmente libre. ¿Sí? Esto es totalmente libre. O sea, Python es muy maleable y ustedes pueden recorrerla de la misma manera. Entonces pueden recorrerla como iterando, o pueden recorrerla a través de índices. Sin embargo, yo no recomiendo esta segunda. Desde 0 hasta el tamaño de lista 1. Yo no recomiendo esta forma, ya les explico por qué. Esta forma es mucho más costosa. Resulta que acá está iterando sobre cada uno de los elementos. Esto internamente, cada elemento tiene un apuntador al siguiente. O sea, el 1 como estructura internamente tiene un apuntador hacia donde está el 2 en memoria. El 2 tiene hacia donde está el 3 y así sucesivamente. Si yo lo accedo de esta manera, él va a pararse en el 1, luego se para en el 2, luego se para en el 3, luego se para en el 4 y así sucesivamente. Y esto me cuesta n, el tamaño. Pero si yo lo hago de esta manera, esto es ineficiente. ¿Por qué esto es ineficiente? Resulta que si yo accedo por índice,
él tiene que, para encontrar el índice, él tiene que volver al principio. El índice 0 pues es fácil porque es el primero, pero el índice 1 tiene que saber dónde está el 0 y le pregunta, bueno, ¿cuál es el siguiente? El 2. Si es el índice 2, que es el 3, entonces va a primero tener que consultar el 1, luego el 2 y luego el 3 y así sucesivamente. Resulta que este ciclo así cuesta casi cuadrado, casi n al cuadrado, y este cuesta 2n. ¿Por qué? Porque estas estructuras internamente son listas enlazadas, entonces pues las listas enlazadas son costosas. No recomiendo las listas iterarlas de esta manera. De todo modo, nosotros vamos a usar NumPys, que básicamente nos facilitan mucho la vida. Las listas son mutables. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lista 2 en la posición 1, ahora quiero que sea 100. Imprimo lista 2 y observen acá, me modifica la segunda posición por 100. Eso es, ¿qué quiere decir? Que sea mutable. Lo otro acá es que, bueno, también podría coger lista 3 y miren, en la posición 0 voy a poner ahora un 200 y miren que igual lo hace, a pesar de que hay una lista ahí, pues igual no puede hacer ese reemplazo. Miren acá, 200 y aquí había 1, 2, 3, 4, o sea, uno puede hacer reemplazar lo que quiera por lo que quiera. Ahora, si ustedes quieren acceder a listas internas, por ejemplo, esta posición 1, entonces ¿cómo harían? Lista 3, posición 1, y dentro de esa lista pueden acceder la posición 0, que nos daría un 2. Ustedes internamente pueden usarlo así. Esta lista 3, 1 nos devuelve 2, 2. Y si accedemos a esta, nos devolvería la posición 0. Veamos que una de las cosas. Otra de las cosas que nos ofrece son los slices. Vamos a poder indexar, y esto lo voy a utilizar harto. Vamos a poder utilizar, por ejemplo, esto. Hey, yo quisiera los 3 primeros elementos. ¿Cómo hago eso? Ah, pues desde 0 hasta 3. El slice, al igual que el range, no considera el último de acá. Entonces, miren acá, considera la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Entonces nosotros podemos tener slices de este estilo. Bien, hay una cosa que ustedes también deben tener en cuenta con esas estructuras, es que si usted tiene una función que las modifica, por ejemplo, digamos la función k, bueno, pongámosle modificar lista. Si usted por ejemplo tiene esto que recibe una lista y lo que va a hacer, la lista en la posición 3 va a ser igual a 100. Y yo acá tengo lista 3, entonces voy a enviar a modificar lista, voy a enviar lista 3 y luego voy a imprimirlo. Bueno, igual voy a ponerla acá, lista 3. Miren lo que pasa. Es list 3, ahí me había equivocado, es list 3. Entonces, observen acá. Si ustedes observan, miren, se ha modificado la lista 3 con 100. Voy a ponerle aquí 1000, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted pretendía de que este L fuera otra cosa, entonces ¿qué debía de hacer? Resulta que si yo no quiero que se modifique, entonces debo utilizar punto copy. ¿Sí? Punto copy me crea una nueva instancia y esa instancia es la que yo paso, separándola de la instancia original. Eso es uno de los problemas clásicos cuando uno programa. Pero yo coloco esta lista 3 acá de nuevo y obsérvese que la lista ya no se va a modificar. Miren que la lista ya no se modifica. ¿Sí? Si yo no hago esto, la lista 3 se me modifica. Miren acá, y aquí aparece el mío. Se borró el true y ahora es mío. Entonces hay que tener cuidado con estas estructuras, porque cuando uno se las pasa a las funciones, Python las pasa por referencia. Entonces es necesario crear una nueva instancia de ellas para poderles dar uso correcto, ¿vale? Dar uso correcto. Bien, tenemos este tipo de operaciones. Y tenemos operaciones, les voy a mostrar un ejemplo de operaciones in place. Por ejemplo, voy a tener la lista 1, voy a traerla de por acá, voy a volverla a declarar. Y yo quisiera a esa lista añadirle un elemento. Ah, bueno, entonces usted dice que la lista nueva es igual a list1.append y digamos va a añadir un 10. Miren lo que va a pasar acá. Va a pasar algo que no esperamos. Resulta que list2 tomó el valor de none. ¿Pero por qué? Si se supone que estoy insertando el 10 acá. Resulta que al ser operación in place, las operaciones in place no retornan un valor nuevo, modifican el actual. Y como su retorno es un indicador de éxito, es decir, listo, lo hice bien. En este caso, retorna nulo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si usted vuelve a ejecutar el código de esta manera, ahora sí, aquí está añadido. O sea, append, por ejemplo,
es una operación in place, ¿sí? No genera un nuevo valor. Esto es una operación in place, o sea que usted debe considerar que cuando hace este tipo de operaciones va a modificar directamente la estructura. La estructura. Bien, tenemos el otro ejemplo que son las tuplas. Las tuplas pues tienen cierta similaridad con las listas. Entonces, por ejemplo, tupla 1 es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En lugar de utilizar estos corchetes, vamos a utilizar paréntesis. Y, por ejemplo, cosa que en la tupla. Entonces, print, por ejemplo, tupla 1, pues no pasa nada. Miren que va a funcionar igual. Pero las tuplas no se pueden modificar. ¿Sí? Las tuplas no se pueden modificar. Por ejemplo, tupla, yo la puedo acceder así, ¿vale? Me va a volver 1. Pero si yo lo intento modificar, me da un error. Me va a decir, vean, usted no puede cambiar lo que está dentro de una tupla. Las tuplas no permiten modificar. ¿Sí? Es una característica. ¿Para qué se utilizan las tuplas? Principalmente en la programación en Python. Para almacenar datos que yo sé que no se van a modificar. Por ejemplo, los parámetros de conexión a una base de datos o de pronto una configuración de algún servicio, entre otros. Pero son cosas que uno usualmente utilizaría con tuplas. La más útil que yo utilizo es la siguiente. Ustedes, por ejemplo, si quieren, está la lista 1, ¿vale? Digamos que usted quiere intercambiar este valor con este valor. ¿Qué suele pasar? Pues que yo necesito primero generar un auxiliar y vamos a cambiar el 1 con posición 1 con 2. Entonces tenemos list 1 de 1 y list 1 es igual a list 2 y list 2 es igual al auxiliar, ¿verdad? Y pues acá va a quedar la lista 1 otra vez. Colab por defecto imprime el valor de lo último que salga. Entonces, bueno, aquí me equivoqué porque es list 1, no es lista. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, sí, mira, ya los pude intercambiar. Si ustedes pueden ver, está acá. Voy a redeclarar la lista para que no se me afecte el resultado en gran medida. Voy a volver a redeclarar acá para que no se me vuelva a modificar en gran medida. Entonces, bien, entonces ya sé que me intercambia este 3 con este 2. Pero, gracias a las tuplas, yo puedo hacer lo siguiente. Todo esto yo lo voy a resumir en una sola línea. Miren cómo va. List 1 en la posición 1, coma, list 2 en la posición 1, 2. Resulta que las tuplas también se pueden escribir sin paréntesis. Usualmente pues a mí me gusta usarlos para diferenciar, pero ustedes las tuplas las pueden hacer sin paréntesis. Entonces list 2 de 1 y pueden decir list 1 de 2, coma, list 1 de 1. Y miren que acá nos va a hacer el intercambio en una sola línea. Esa es una de las mayores utilidades que uno puede hacer, por ejemplo, intercambios así, utilizando tuplas. Primero se calcula lo de la derecha y se asigna lo de la izquierda directamente. ¿Sí? Esta es una de las mayores utilidades de las tuplas. Bien, con respecto al siguiente, que serían los conjuntos no permiten elementos repetidos. Miren lo que va a pasar si yo hago esto. Los conjuntos son con llaves, pero a diferencia de los diccionarios, miren los diccionarios acá. Los diccionarios tienen par, key, valor. Pero acá nosotros sencillamente vamos a utilizarlos así. Y miren, básicamente no permite elementos repetidos. Cosas útiles de los conjuntos. En los conjuntos tengo operaciones, por ejemplo, punto intersection. Vamos a interceptar este conjunto con 1,2. Y miren lo que pasa. Esto es una operación de valor, ¿sí? Porque me devuelve un nuevo valor. Pero también podemos tener operaciones de intersection of date. Miren que acá me va a volver none, ¿sí? Aquí no me devuelve nada. Ahora, para poder ver el resultado, voy a declarar esto como un conjunto A. Y voy a hacer, por ejemplo, hágale la intersección. Y observen acá que si pregunto por el conjunto A, va a tener el valor de la intersección. Los conjuntos tienen eso, de que algunas operaciones son in place y otras son de valor. Pero bueno, si tiene por debajo del update, pues tiene eso. Bien, los conjuntos pues podemos aplicar operaciones, por ejemplo.
Estas son las operaciones que podemos aplicar. La intersección, la diferencia, que es la resta. Tenemos, bueno, operaciones si es subset. Podemos pop, básicamente elimina el primer elemento que encuentre. Y tenemos también el update. El update es la unión, que es in place, y la unión pues es la unión pero que devuelve un valor, ¿sí? Entonces esto es las cosas que nosotros podemos hacer allí. Bien, ¿qué más puedo contarles? Y acá finalmente tenemos bueno, la última estructura de datos que me falta son las lists, son las cadenas de caracteres. Por ejemplo, resulta que esto es una estructura, ¿sí? Que a diferencia de otros lenguajes como Java, entonces tenemos por ejemplo cadena 1, resulta que yo no puedo cambiar un valor. Por ejemplo, de 2 es igual, por ejemplo, a P. No me lo permite, ¿sí? Yo puedo preguntar qué hay ahí, ¿sí? En este caso me va a dar la L, pero yo no puedo cambiarlo, ¿sí? Eso es algo que yo no puedo, o sea, yo no puedo cambiar lo que está acá en la posición de la L. O sea, lastimosamente no es una de las cosas de Python, ¿sí? Las cadenas de texto no son mutables, o sea que ustedes no la pueden cambiar. Si ustedes ya quieren cambiar, le toca reconstruirla. ¿Cómo harían eso? Pues básicamente lo podemos hacer con slices. Cadena 2 es igual a cadena 1. ¿Desde qué posición a qué posición? Vamos desde la 0 hasta la 1. No, hasta la 2. Lo que tendría 0 y 1. Voy a cambiar ahora esto por una P. Y luego cadena. Y voy a tomar de este, que es la posición 3 en adelante. Si no especifico en los dos puntos un final, él va a tomar hasta el final. Y miren acá. Bueno, hay un error porque se llama cadena. Y bueno, entonces P, pues obvio, ¿no? Pues debo ponerlo entre comillas. Entonces, miren acá. Y bueno, si imprimo la cadena 2, pues voy a obtener hola mundo, pero ahora con la P, ¿sí? Y bueno, esto es lo que yo les puedo decir así a grandes rasgos de las estructuras en Python. No sé si tienen alguna duda, ya lo habían visto antes. No, profe, yo personalmente no las conocía. Bueno, listo, pues igual estoy yendo un poco relajado, pero cualquier cosa me dicen si necesito detenerme en algo, ¿vale? Bien, entonces por acá ahora vamos a hablar de cositas que podemos hacer con las estructuras, ¿sí? A través de diferentes funciones que nos ofrece Python. Les voy a explicar 3 funciones que uno suele utilizar mucho y que yo voy a utilizar muchísimo, sobre todo en procesamiento de datos. Aunque yo lo voy a utilizar a través de la librería Pandas, la idea es la misma. Resulta que uno puede declarar una función así. Def, por ejemplo, ponemos G2 y tiene X y Y. Y bueno, esta cosa me retorna la suma de X y Y, ¿vale? Es una función normal, eso no tiene nada de ciencia. Si yo la invoco, pues me va a volver la suma, ¿vale? Pero yo también puedo declararla utilizando un lambda. Por ejemplo, G3 lambda X, Y devuélvame la suma entre X y Y. ¿Qué va a pasar? Si yo invoco G3, puedo enviarle 1 y 2, por ejemplo. Y aquí devuelve 3. Estas dos declaraciones son equivalentes. Los lambdas me permiten definir funciones sin utilizar el def, ¿sí? Y sirven para meter funciones simples. Hasta cierto punto puedo hacer cosas allí. Hay cosas que no puedo hacer en este tipo de funciones, es por ejemplo tener recursión, es muy complicado. O por ejemplo tener iteradores como ciclos while, pues realmente no puedo, pero pues para lo que vamos a usar nos sirve. Les voy a mostrar para qué sirve este tipo de cosas. Entonces por ejemplo ustedes tienen una lista, cualquiera. Esta es una lista 4. Ustedes tienen 1, 2, 3, 4. Y por cosas de la vida yo quiero elevar esa lista al cuadrado. ¿Qué tocaría hacer? Bueno, pues toca con un for. Tocaría con un for in range entre 0 y el tamaño de la lista. Sí, toca usar el ineficiente porque pues y lista en i es igual a lista en i al cuadrado, ¿vale? Pues desde que esto es ineficiente, pero lo hace,
¿sí? Si yo pregunto por lista, es lista 4. Si yo pregunto por lista 4, pues me va a dar la lista 4 elevado al cuadrado, ¿verdad? Listo, pero resulta que esto es ineficiente. Los for aquí en Python son un poquitico ineficientes. Resulta que hay una mejor forma de hacerlo y es a través de algo que se llama map. Entonces yo puedo generar una nueva lista. Entonces puedo tomar lista 5 es igual a map, entonces list de map. Entonces ¿qué voy a hacer? Quiero que los elementos de la lista me los eleves al cuadrado. ¿Y qué debo enviar? La lista 4. Miren lo que pasa aquí. Voy a imprimir la lista 5. Miren, me cogió la lista, bueno, es que la lista 4 me la modificó. Yo más bien voy a crear, no, está bien, sino que me elevó al cuadrado otra vez esta de acá, bueno, 1, 4, 9, 10, 25, pero bueno, ahí se entiende lo que hice. Pues realmente este es 4 al cuadrado, 1, 16, 81, 256, 125. ¿Qué pasa con esto? Esto me permite aplicar directamente funciones directamente en este caso. Hay otro caso que uno utiliza muchísimo, sobre todo en procesamiento de datos, es por ejemplo lista 7, ¿sí? Entonces tenemos por ejemplo 2, 4, voy a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ustedes me dicen, bueno, yo necesito una nueva lista que tenga los números impares. Entonces pues tendría que generar una lista 8 vacía y recorrer la lista 7. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues yo pregunto, si LM por 102 es igual a 0, L por ciento es el módulo, y si la división entre 2 es igual a 0, entonces, pues el número es par, ¿vale? Entonces, si ese número es par, entonces lista 8.append y meto el elemento. Y si imprimo lista 8, pues voy a tener los elementos pares, ¿vale? Pero yo también puedo hacer esto en una sola línea. Lista 9 es igual a list de filter y me recibe una función lambda con el elemento. Yo que pregunto, vea, usted señor es par, o sea, si la división en 2 no tiene residuo, entonces le digo que lista 7 y observen lo que pasa acá. Entonces acá, miren, tengo lo mismo. Y resulta que esto es mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, ¿me puede explicar un poquito más a detalle el tema de la función lambda? O sea, vale. Creo que la X, la primera X es como el parámetro de entrada. Esperando. No, es la entrada de la función. O sea, en el lambda, por ejemplo, acá tienes X y Y. Entonces, lo primero que dan en lambda son los parámetros. Y después está lo que hace. ¿Qué operación va a hacer? En el ejercicio de abajo, X, ¿qué vendría haciendo? O sea, el parámetro X, ¿qué vendría haciendo? Dale, en el caso del map, cada elemento de la lista, él coge cada elemento y le aplica la función, en este caso. O sea, aquí en el map, coge cada elemento de la lista y le aplica elevarlo al cuadrado. Por eso es que acá nos queda elevado al cuadrado. Y acá en el filtro. Esa coma que tú le pones después del 0 es porque es otro parámetro del filter. ¿Del filter o de la lambda? No, del filter. O sea, es que el primero es la función lambda. Si pillas un filter, abre paréntesis, el primero es toda la función lambda. Coma, el otro parámetro que es la lista, entonces el filter ya coge cada parámetro de la lista y está aplicando la función lambda, precisamente. Y eso va volviendo dato por dato. Finalmente con el list te vuelve otra vez un array ese conjunto de datos. Correcto. Sí, y efectivamente, o sea, ese for que tú ves aquí está comprimido aquí. Es que estas funciones lambda las voy a utilizar muchísimo en procesamiento de datos, sobre todo para empezar a hacer limpieza. Entonces, lo que pasa es que, digamos, tú lo puedes hacer así con el for, pero pues cuando ya tienes mucha data, eso es muy lento. Entonces, por eso uno acude a esta función map. Esta función map internamente está optimizada y lo que hace efectivamente es coge cada elemento de la lista y le aplica la función que yo le estoy indicando acá. De hecho, podría ser una función externa, sino pues que uno quiere también compresión. Por ejemplo, cuadrado de x, y este me retorna x al cuadrado. En Python el doble asterisco es elevar. Entonces yo podría decir que a este señor, bueno, pero es básicamente aplico g, y miren lo que pasa.
perdón, cuadrado. No, cuadrado. Cuadrado, me equivoqué. Entonces podría cuadrado, miren, aquí está. ¿Sí? O sea, el efecto es el mismo. El efecto es el mismo. Si no, pues que uno utiliza funciones anónimas precisamente para evitar hacer esto. ¿Sí? Precisamente para evitar hacer esto. Pero pues, en general, pues allí funcionaría de la misma manera. ¿Y ahora qué pasa con el filter? El filter recibes una función que devuelve un booleano para cada elemento. Él coge cada elemento de la lista y le aplica la función booleana. Si da true, lo inserta. Y si da false, no lo inserta. ¿Qué es lo que está pasando aquí con este if? Si ustedes ven este if, pregunta si la división si el residuo de la división entre 2 es 0. Y si es así, lo inserta. Y si no, pues como no está el pues lo ignora. Y lo mismo pasa acá. Cuando este filter aquí da true, inserta el elemento. Cuando da false, no lo inserta. Por esa razón, aquí les está dando 2, 4 y 6. ¿Sí? No sé si allí quedó ya un poco mejor. Sí, no, tener la confusión de que no había visto que era la función filter la que recibía los parámetros. Ah, ya. Sí, el filter y el map. También hay... Los parámetros. Correcto, exactamente. Y también vamos a tener otra funcioncita que se va a llamar el reduce. Entonces, from, esa sí no es nativa, tenemos que traerla de una cosa que llama functools. Import reduce. Esta es una forma de importar librerías en Python. Uno utiliza pues import para traer librerías que estén instaladas. Y también la puede importar así. Desde la librería functools, impórteme la función reduce. Entonces, ¿qué hace esta función? Básicamente ustedes, por ejemplo, quieren sumar una lista. Tienen acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo quiero, por ejemplo, generar una suma. Pues básicamente, y empiezo a iterar. Y le sumo i. Bueno, pongámosle acá elemento para que no quede como índice. Entonces, y le damos imprimir suma. ¿Vale? Entonces ahí tenemos esto. Tenemos, ahí aparece un 28. Ahora, yo también lo puedo hacer de una forma de recomprimir. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? La suma, vamos a ponerle sum b, es igual a reduce, y meto una función que tenga dos cosas: el acumulador y el valor actual. El acumulador viene siendo esta variable sum y el valor actual viene siendo este e. ¿Qué quiero hacer con ellos dos? Pues quiero sumarlos, quiero ir incrementando la suma y le envío la lista 10. Obsérvese, va a dar lo mismo. 28 y 28, estos son los famosos reduce. Si a ustedes les gusta el desarrollo web, sobre todo en el tema de JavaScript, los frameworks basados en JavaScript como React, como Node.js, como Vue.js, etcétera, etcétera, estas tres funciones, filter, map y reduce, son muy comunes acá y en ese lenguaje y son muy solicitadas en las entrevistas de trabajo. Entonces la recomendación es que si de pronto no las conocían y trabajan web, sería bueno que las vieran en JavaScript. ¿Sí? Son muy utilizadas estas tres funciones: el filter, el map y el reduce. Y pues ya una vez que ustedes tengan dominio sobre ellas, pues realmente reduce mucho código. ¿Por qué? Porque yo tendría todo este código para sumar y un código lo transformo en una sola línea. Mejora digamos, mejora el estilo, que uno pueda leer más fácilmente un código. Son una de las cosas que aquí, digamos, tiene Python en general. Bueno, muy bien. No sé si ve muy rápido. ¿Hasta ahora cómo vamos? Yo lo sigo. Bueno. ¿Y Carlos y John Jairo cómo van? Pues bien, profe, será ver cómo después lo aplicamos, si no lo entender, pero yo creo que el concepto bien. Bueno. Sí, no, esto está instalado a orden del día, no os preocupéis. ¿Sí? Bueno, ¿y John Jairo sigue allí o lo perdimos? Profe, es que John Jairo está en un evento de la hija y está solo escuchando. No listo, dale. Bueno, entonces igual queda grabada para cuando él pueda. Bien, entonces vamos nosotros con lo siguiente. Hay unas cosas que se llaman la list comprehension que nos permiten generar listas de forma automática. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una lista de los números del 1 hasta el 10, pues es como cansón, ¿no? Ahora, la quiero hasta el 100, pues tengo que escribir todos los números, ¿verdad? Y en las pruebas que nosotros vamos a realizar va a ser muy útil el concepto que vamos a ver. Resulta que yo puedo tener generadores de listas.
También puede ser con tuplas, diccionarios y sets, pero pues usualmente es para listas. Entonces vamos a poner una lista general. Entonces voy a poner así, x for x in range de 0 hasta 100, por ejemplo. Sí, miren acá. Me genera, voy a ponerle más bien print porque sale muy feo. Pongámosle más bien print, que me salga derechito. Entonces, si ustedes pueden ver acá, tengo la lista de los números del 1 hasta el 100. O sea, ya puedo. Bueno, el range no incluye el último, sería pues del 0 hasta el 100. Ahora, si los quiero en pares, el range tiene un tercer parámetro que es como el salto. Entonces va a coger el primer número y le suma 2. Luego el siguiente le suma 2, le suma 2, le suma 2 y le suma 2. Y vamos a tener los números pares. Por ejemplo, del 0 hasta el 100. Bueno, hasta el 98 porque el range no incluye el último. Entonces, esto pues es bastante útil para la generación de entradas, sobre todo las de prueba que voy a tener, porque pues si yo les digo no, vamos a hacer una función que procese un OR de 7 entradas. ¿Cuántas entradas tiene un OR de 7 entradas? No, pues tiene 2 a la 7. ¿Y cuánto es 2 a la 7? Ah, que es 128. Entonces toca hacer 128 combinaciones, pues es muy cansón. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, esas combinaciones? Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, voy a ponerle binario de tamaño 7. Voy a generar todas las combinaciones de binarios de 7 bits. Entonces, ¿cómo yo haría eso? Yo sé que básicamente tengo que generar básicamente cada entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo sé, por ejemplo, x for x in range de 0 hasta 1. ¿Sí? Yo sé que, miren, este binario 7, inicialmente pues voy a tener el 0 y el 1, ¿vale? Listo. Perdón, siempre se me olvida, no incluye el último. Entonces voy a tener el 0 y el 1, pero resulta es que yo necesito todas las combinaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Básicamente, yo puedo empezar a encadenar fors. Miren cómo yo hago el del segundo. Entonces voy a poner, miren que por ejemplo yo puedo hacer eso. Miren, se supone que esto, qué raro, esto debería estarme funcionando. Debería pegarme la lista. Bueno, 0, 1 y bueno, x al cuadrado. Bueno, aquí puedo hacer esta operación que extraño porque no me deja. 0, 1, aquí me está dejando. Y xx. Claro, es con coma. Estaba drogado. Entonces 0, 0, 1, 1. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces observen lo que yo voy a hacer. Entonces yo sé que si meto otro for acá, miren lo que pasa. For k in range entre 0 y 2. Miren lo que va a pasar acá. Voy a poner x, y. ¿Qué viene acá? 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si yo meto otro for acá, for z in range de 0,2, x, y, z. Miren qué es lo que me va formando. Sí. Y lo que me está haciendo son las entradas de binarios, ¿sí ven? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 0. Y 1, 1, 1, perdón. Entonces acá nos está creando las combinaciones. O sea, esto es una forma rápida de crear combinaciones de acá. Entonces yo solamente tendría que hacer esto 7 veces. Entonces por w in range 0,2. Esta sería la cuarta. Esta sería la quinta. Esta sería la sexta. Y esta sería la séptima. Entonces sería x, y, z, w. Bueno, voy a poner este abajito porque si no me queda muy feo. Entonces voy a ponerlo acá. Miren cómo yo puedo generar un for de 7 entradas. X, y, z, w, a, b y c. Miren lo que pasa ahora. Va a dar de 128. Miren, va a dar toda esta... Esto es bastante largo. Pero nos da todas las combinaciones de 7 bits, como ustedes pueden ver. Una pregunta, ¿esto tenga sintaxis como si uno tuviera for, enter, for? Sí, o sea, como si tuvieras un for dentro de otro for. Ajá. Correcto, o sea, el for más o sea, esto es equivalente, buena pregunta, esto es equivalente a esto.
range de 0,2 for g in range 0,2. ¿Y hay alguna diferencia en eficiencia entre como que está haciendo la segunda versus la primera? No, aquí es básicamente, no, esto es básicamente azúcar sintáctico. No hay diferencia en ejecución, solo que me evita tener que hacer toda esta estructura. Porque si, míralo por ejemplo lo que yo voy a hacer acá. Yo voy a poner aquí binario 7,2, por ejemplo 7B. Entonces voy a poner lista vacía. Entonces, y aquí le voy a dar binario 7B.append. Entonces tendría XYZ. Por ejemplo, entonces print binario 7B. Binario 7B. Entonces acá miren, me está generando acá. O sea, esto es básicamente como tener esto, pero escrito de una manera mucho más comprimida. Sí, esa es una de las ganancias, la list comprehension. Sí, ayuda muchísimo. El tema de lo que te digo, ¿no? Visualmente. Visualmente, correcto. Y pues ayuda mucho a que... Pues si la persona no está familiarizada con este tipo de, ¿cómo decir, optimizaciones o mejores que tiene un lenguaje, pues de pronto le cuesta entender eso que está haciendo allí, ¿no? Que verlo uno abajo, que es por lo que ya está acostumbrado. Exactamente, sí, correcto. De todos modos, o sea, ustedes pueden ver que esto es igual a esto, o sea, no hay, digamos, ¿cómo me explico yo? Digamos que pues sí, ustedes lo pueden hacer así, sino que así es mucho más comprimido. Porque ahora imagínense yo tener que hacer todo esto, in range de 0,2, o sea, básicamente tendría yo que hacer todo esto. Tendría que hacer otro for acá, el W, A, B y C. Tendría que hacerlo así. Entonces A, B y C. Y miren todo lo que requiere todo esto. En cambio de hacerlo de la otra manera, pues es mucho más legible el código. Pero imagínense si uno tuviera que, miren, acá va a quedar exactamente, uy, ¿qué pasó? C no está definido. Ah, pues sí, es que no lo he puesto acá. Miren, aquí va a generar exactamente lo mismo, los 128. ¿Sí? Va a generar los 128. Esto debería tener 128. Len de binario 7 y len de binario 7. Debería generar ambos. 128 y este de aquí también tiene 128. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a generar, por ejemplo, las entradas binarias así. De hecho, lo voy a utilizar en la segunda parte de la clase cuando les esté explicando el perceptron para redes simples. ¿Sí? Cuando lo esté explicando, pues voy a usar esta formulita. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos hasta ahora con este lenguaje? Pues chévere, digamos que yo lo uso, pero comúnmente no utilizo ese tipo de cosas pues que estás mostrando que ayudan a que sean más legibles, ¿no? En cierto sentido. Sí, correcto. Pero bueno, como les mencioné, lo bueno es que pues, este tipo de cosas ayudan mucho a programar. Listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, profe. Listo, perfecto. Bueno, pues ya en este punto, pues ya yo ya iniciaría pues con lo que son las redes directamente. Ya no hay mucho más que decir acá. Esto es lo que yo puedo decir así de forma general, pues se los di una explicación así bastante escueta, pero pues también contando con la experiencia que ustedes ya tienen con los lenguajes y los entornos de trabajo que ustedes tienen. De todos modos, todo esto lo vamos a ir nosotros explorando a medida que el curso avanza, así que no se preocupen. Bueno, entonces voy a pausar la grabación aquí.